Porque yo no me complazco en la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Así que convertíos pues, y vivid. Ezequiel 18:32. Porque Él es vuestra vida, y prolongación de vuestros días. Deuteronomio 30:20. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así yo os lo habría dicho. Juan 14:2. Aquel que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él, pueda tener vida eterna. Juan 6:40. La inmortalidad es el reconocimiento de nuestra identidad verdadera como ser Dios, una identidad sin principio y sin fin, eterna y duradera. Es un reconocimiento de Dios como Padre, y de Dios como Hijo. Para aquellos en la senda espiritual, esta no es una idea nueva. Es la piedra fundamental sobre la cual descansa toda gran enseñanza espiritual conocida por el hombre. Pero la esencia de esta enseñanza ha sido enterrada en los conceptos prevalecientes de la inmortalidad como una existencia superior a la de Matusalén en este mundo, o como una existencia de dicha eterna después de la muerte. La primera es una simple noción dorada de longevidad. La segunda está basada sobre la premisa errónea de que la muerte es parte de la creación de Dios, en tanto que el Maestro declaró claramente, el postrer enemigo que deberá vencerse es la muerte. Es cierto que en un momento u otro todos desapareceremos de la vista humana. Cada uno, a su tiempo dejará este plano de conciencia. Aquellos que no tengan conocimiento de Dios y de su relación con Dios, serán forzados fuera de sus cuerpos por enfermedad, accidentes o vejez. Pero aquellos que tengan un entendimiento correcto de Dios harán la transición sin esfuerzo, dolor ni padecimiento. Todos gradualmente, dejaremos este plano. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pasamos de la infancia a la niñez, de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia a la madurez. Cada estado de conciencia es una de las muchas moradas de Dios. Aquellos que acepten la transición de un estado de conciencia a otro como una actividad de Dios, sin mirar atrás con la vana intención de mantener los estados de conciencia que debieran haberse quedado atrás, no experimentarán las dolencias de la vejez. El resistirse al avance de los años como si fuera algo que debiera temerse, es lo que produce muchas de las discordancias relacionadas con la edad. El aceptar el cambio normal y natural que acompaña a la transición de un estado de vida a otro, nos capacitará para mirar adelante, hacia las experiencias de la madurez y de la edad avanzada, con gozo y confianza, más que con temor y pavor. No hay diferencia alguna entre el flujo de Dios en este instante, y el de aquí a 100 años. De hecho, la vida de Dios jamás envejecerá ni terminará. Dios tiene un trabajo espiritual para cada uno de nosotros y Él nos ha dado sus habilidades con las cuales llevarlo a cabo. Mientras haya trabajo para nosotros que hacer, en lo que se llama este plano de existencia, Dios nos mantendrá con vitalidad, fuerza, juventud, salud y totalidad. En tal seguridad ya no confundiremos la longevidad con la inmortalidad. La longevidad no es sinónimo de inmortalidad. La longevidad es una simple continuidad del sentido físico de la existencia presente. No estemos preocupados por el lapso de años visibles sobre la Tierra, sino ocupados más bien con la demostración de nuestra eterna individualidad, ocupados siempre en los negocios del Padre. Toda transición es para la gloria de Dios y para el desarrollo de nuestra alma individual. Aquellos de nosotros que nos estemos acercando a la madurez y más allá de la madurez, debiéramos aprender a preguntarle al Padre, ¿qué tienes para mí que haga yo ahora? Entonces, así como las flores florecen, se marchitan y luego vuelven a florecer, del mismo modo las viejas experiencias dan lugar a las nuevas. Pasamos a través de muchas experiencias de transición, pero la muerte jamás es parte de alguna de ellas. Todos, en el sendero espiritual, más tarde o temprano, alcanzan ese lugar del desarrollo donde se dan cuenta que, tal como un estado de conciencia es un cambio por otro, en el progresar desde el nacimiento a la muerte, así la experiencia de lo que se llama muerte no es más que otra transición en la continuidad de la vida. La muerte no es más que nuestra interpretación de lo que estamos contemplando. Pero aquellos que han captado el primer débil resplandor de Dios, comprenden que Dios es vida eterna, vida sin principio y sin fin, porque Él es tu vida, y la prolongación de tus días.
Esta visión solo puede llegar a aquellos que se han elevado por encima del deseo egoísta de esclavizarse a sí mismos y a otros, dentro de una forma familiar. El gusano debe salir de su capullo para convertirse en mariposa. Todos y todo, pasamos por estados de transición, pero por medio de la evolución y el desarrollo espirituales, cada uno nos encontraremos finalmente, sentados a los pies del trono de Dios, de regreso en la casa del Padre. Esto no significa la inmortalidad del alma y la muerte del cuerpo, tal como a menudo es interpretado. El cuerpo muere a diario. Las uñas de los dedos y el cabello son cortados y vuelven a crecer. La piel se muda. Las células del cuerpo cambian constantemente. Y así, a pesar de estos cambios, la conciencia, la cual es nuestra verdadera identidad, permanece. Nuestro entrenamiento desde la infancia nos ha inculcado la idea que el cuerpo que vemos en el espejo o del cual estamos conscientes, es el yo. Hemos identificado al cuerpo con nosotros, en tanto que el cuerpo es un instrumento para nuestro uso, tal como un automóvil es un vehículo que utilizamos para transportarnos de un lugar a otro. En ningún momento nos identificamos con, o como, nuestro automóvil. Siempre estamos separados y apartados del automóvil, aunque lo utilizamos como un medio de locomoción. El automóvil no es más yo que el cuerpo como yo, porque el yo es conciencia. En algún momento de nuestra experiencia deberemos renunciar a nuestro concepto de cuerpo como conformando la suma total de nuestro ser, y aceptar la verdad de nuestra identidad espiritual, como conciencia. Llegará el momento para que dejemos de vivir como seres humanos. Esto no quiere decir que debamos morir o desaparecer para obtener nuestro estado espiritual. Esa no es la muerte del cuerpo, sino la transición que tiene lugar, en la conciencia, a lo que Pablo se refirió como morir a diario para ser renacidos del espíritu. Cada día debemos separarnos conscientemente de las leyes que gobiernan la experiencia humana y reconocer la gracia de Dios en el reconocimiento consciente de que estamos viviendo en lo invisible, dentro de lo invisible, y debido a lo invisible. En esta confianza en lo invisible, es que morimos a diario hasta que un día muramos completamente y seamos renacidos en el espíritu. A partir de ahí la vida se vivirá en un nivel completamente distinto en el cual no estaremos sujetos a las leyes de lo físico, sino que viviremos bajo la gracia divina. La transición no es principalmente física, sino que es un acto de conciencia. El gusano es transformado, en la metamorfosis de la oruga, en una mariposa. El estado de conciencia de oruga abandona su ser capullo y se eleva hacia su ser mariposa. La transformación tiene lugar en la conciencia y se exterioriza como forma. Cuando comencemos a entender esta idea nueva y asombrosa, entonces percibiremos que este yo que yo soy, es permanente y eterno. En el principio, Dios. La naturaleza de Dios, conciencia, es un estado continuo del ser eterno. Y Dios se manifiesta como tú y como yo. Dios mantiene la continuidad de su propia existencia en su forma infinita e individual, por siempre y para siempre. Todos aquellos que existieron en el principio, existen ahora, y aquellos que existen ahora existirán por siempre. El cuerpo es el templo de la vida. Este templo es la misma vida formada, el espíritu formado. Tal como el cerebro es la vía por la que se manifiesta la inteligencia, así el cuerpo es la vía por la cual se manifiesta la vida. ¿Puede la vida estar separada de su templo? La vida es la substancia de la cual está formado el cuerpo. Por ello el cuerpo es tan indestructible y perenne como la vida. Dentro de mí está la fuerza de la vida espiritual, la cual está funcionando desde el interior hacia el exterior. Yo no tengo una fuerza de la vida. Yo soy la fuerza de la vida. Esa fuerza de la vida constituye mi ser verdadero, y fluye en forma armoniosa e infinita. La conciencia es la ley y la actividad para el cuerpo. Nada puede detener jamás al ser que yo soy, porque yo existo independientemente de lo que el mundo llama materia, reclusión o incorporación. La naturaleza de mi ser es eternidad. La actividad invisible de la verdad, actuando en mi conciencia, está renovándome física, mental, moral y financieramente. Día tras día esta individualidad interior, que es mi ser invisible, está produciendo todo lo necesario para el cumplimiento de mi experiencia en la Tierra. Podría mirar el cuerpo pasar desde la infancia hacia la adolescencia, de la adolescencia hacia la edad adulta, de la edad adulta hacia la madurez, y de la madurez hacia la edad avanzada, pero a través de todo cambio del cuerpo, el yo permanece como un observador, inalcanzable, irrebatible, sano y salvo, intocable.
A los 9, 19 o 90, yo estaré observando cada cambio del cuerpo, cada cambio de expresión. Yo jamás me dejaré ni me abandonaré. Yo no puedo dejarme ni abandonarme, porque yo soy yo. Yo siempre me gobernaré y protegeré. El único momento en que yo puedo saber, es en este instante. El instante pasado no tiene existencia. El instante por venir no tendrá existencia. Para mí, el pasado, el presente y el futuro es ahora. Es este ahora en el cual yo estoy viviendo. Es ahora que yo he estado viviendo siempre. Y es este ahora en el que yo siempre viviré. Carece de propósito y de utilidad el mirar hacia adelante a una vida que está a 100 o 200 años de distancia. El único tiempo que yo puedo vivir es ahora. Y ahora, en este momento, Dios, la única vida, está expresándose. Yo no expreso la vida. La vida se expresa a sí misma como mi ser infinito, individual e indestructible. Sí, aunque yo ande a través del valle de sombra de muerte, tú estás ahí. La muerte no es aniquilación. La muerte no es más que una sombra que parece muerte. Incluso a través del valle de sombra, yo estaré ahí observándome pasar a través de él, porque yo no puedo estar separado del yo. Yo no puedo morir jamás. No temáis. No temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo os fortaleceré. Sí, yo os sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41, 10. No temáis. Queda un descanso para la gente de Dios. Un descanso de los pensamientos ansiosos, un descanso del temor, un descanso de la duda y la preocupación. En este estado de descanso desciende el poder de la gracia, y la presencia de Dios fluye dentro a expresión inmediata como nuestra experiencia. Reciban el don de Dios sin trabajo, lucha o presión. En silencio y confianza, en un estado de descanso de la ansiedad y el temor, dejemos que Dios se revele. Permitamos que Dios se exprese. Permitamos que Dios viva nuestras vidas. Que ya no haya más un yo o un tú separado y apartado del Padre, sino dejemos que el Padre sea nuestra vida. En unión consciente con Dios, la mente descansa. La mente humana ya no está más interesada en los problemas de hoy o mañana, porque la unión del alma con Dios, el reconocimiento consciente de Dios, revela a Dios como el cumplimiento de toda necesidad antes que la necesidad sea aparente. La preocupación, el temor y la duda se desvanecen en medio del cumplimiento. El significado verdadero de las palabras, no temáis, es revelado. En unión consciente con Dios, la mente de Dios funciona como nuestra mente, como nuestra experiencia y como nuestra vida. Entonces la mente humana descansa y lleva a cabo su propia función, como una vía para lo consciente. Este estado de descanso es una paz interna que no se alcanza de ninguna manera en el reino del efecto. Incluso un pensamiento o una declaración de verdad, es un efecto. Y esa es la razón por la que usar la mente para repetir declaraciones estereotipadas acerca de Dios, a menudo no induce la paz. La oración respondida no se debe a los pensamientos acerca de Dios. El pensar acerca de Dios no es el principio creativo del universo. Dios, en sí mismo, es el principio creativo, y Dios es conocido solo cuando la mente humana está en descanso. Dios es la conciencia del ser individual. Por ello la infinitud es la medida de ese ser. Nada puede ser añadido a ustedes. Nada les puede ser quitado. Ningún bien les puede llegar. Ningún mal los puede tocar. Ustedes abarcan dentro de su propio ser la infinitud del bien. Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que yo tengo es tuyo. Todo cuanto Dios es, ya está establecido dentro de ustedes. Ustedes son ese lugar en la conciencia por medio del cual la naturaleza infinita de Dios se está revelando. Por ello el bien no puede fluir hacia ustedes. El bien se expresa desde dentro, y se vierte hacia todo lo que llega dentro del rango del reconocimiento consciente de esta verdad. Tan solo es necesario evitar los pensamientos, renunciando a todo pensamiento ansioso de temor. Callad un poco. Callad un poco y sabed. En quietud y en confianza está tu fuerza, tu paz, permanencia y seguridad, no en refugios antiaéreos, no en cuentas de banco, sino en tu reino, en tu paz. En esa quietud y confianza hay descanso, protección, cuidado, cooperación. En quietud y en confianza no temáis. No temáis. Yo estoy contigo, y yo estaré contigo hasta el fin del mundo.
Suelta tus cargas a mis pies. Suelta tus cargas con la seguridad de que todo bien está incorporado y abarcado dentro de tu ser. Yo nunca te dejaré ni te abandonaré. Si hicieras tu cama en el Seol, ahí estaré yo contigo. Si caminaras por el valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Solo camina en quietud, en confianza y en seguridad. Camina sin buscar. No hay paz. No hay descanso para aquellos que están buscando fuera de su propio ser. El reino de Dios está dentro. Acepta mi reino y queda en paz. Acepta mi promesa. Ahora sois los hijos de Dios. Ahora sois mis herederos, coherederos con Cristo. Y todas las riquezas celestiales son vuestras ahora, no mañana. Ahora, no ayer. No hay nada que obtener mañana. No hay arrepentimientos por el ayer. Solo existe este ahora viviente, este momento de descanso en mí, de confianza en mí. Todo poder está establecido dentro de ustedes. No busquen al hombre cuyo aliento está en su nariz. No pongan su fe o confianza en príncipes, no importa cuán grandes o poderosos parecieran. No hay poder externo a ustedes. Jamás teman ningún efecto. Jamás teman aquello que es creado. Confíen en el Creador. Para ustedes, lo creado significa más que su Creador. ¿Aman más aquello que ha sido creado, que a su Creador? ¿Temen aquello que Dios ha creado? ¿Hay otro Creador aparte de Dios? ¿Existe otra creación, una creación separada de Dios? He aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. No teman lo que el hombre pueda pensar, decir o hacer. No teman las mentiras o maquinaciones de la mente humana. El pensamiento del hombre no es poder. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dice el Señor. Jamás esperen una bendición ni teman una maldición, del pensamiento del hombre. El mal que los hombres hacen, no se eleva más allá de ellos mismos. Todo mal es autodestructivo. Destruye solo a aquellos que lo idean, pero jamás a aquellos hacia quienes es dirigido. El mal es poder solo para aquellos que le confieren poder. Cualquier cosa que acepten como un poder, aparte de Dios, puede dañarlos. Pero en sí mismo no tiene más poder que una sombra sobre la pared. Si creen que otro puede dañarlos o que ustedes pueden dañar a otro, entonces sufrirán, no por lo que alguien más haya hecho, o por lo que ustedes hayan hecho, sino por su creencia de que hay un poder aparte de su propia conciencia. El daño llega, no por medio de otro, sino a través de ustedes, por su desviación de la verdad. Ustedes deben salir y ser apartados de la creencia de que el mal o el bien pueda llegar a ustedes. No teman ningún pensamiento o acción malos que se dirija contra ustedes o contra alguien más. No teman a ninguna persona, y sobre todo, no se ofendan ni la odien. De lo contrario la atan a ustedes con las repugnantes cadenas del odio. Deben entender que el mal solo puede tocar a la persona que lo acepta. Por ello jamás teman al mal, nunca lo odien, jamás se ofendan, sino respondan siempre, con compasión. De su bien podría hablarse mal, incluso se podría considerar debilidad. Pero no dejen que eso los importune. No tienen la responsabilidad de probar nada, y nada tienen que probar. Dejen que el mundo acepte sus propios conceptos de Dios y del hombre, de la religión y de la oración. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oren por su despertar, pero jamás les teman, y nunca se ofendan. Ningún bien puede llegar a ustedes, porque ustedes ya están establecidos en el bien. Ningún mal puede perturbarles, porque Dios es la medida de su bien. Dios es la infinitud de su conciencia. Dios es la pureza de su alma. Nada existe fuera de su propia conciencia. Si no hay mal en su conciencia, no habrá mal actuando en el mundo. ¿Cómo pueden determinar si el mal está operando o no en su conciencia? ¿Aceptan o reconocen una presencia o un poder aparte de Dios? Si así es, entonces el mal existe para ustedes. ¿Ven algo que odiar, temer o resentir? Entonces están viendo una imagen que han creado dentro de ustedes. El odio, el resentimiento y el temor no son más que el producto del pensamiento, el resultado de una imagen autocreada, y por ende, sin poder, presencia ni realidad. Dios es la fábrica, la substancia y la ley de su conciencia. El mal no es más que una sugestión o tentación para aceptar un creador aparte de Dios.
Deben manejar esta sugestión dentro de ustedes, hasta que lleguen a ese lugar de descanso en donde el verbo de Dios more en ustedes, y ustedes moren en esa conciencia de verdad. Moren en la verdad de que Dios es el único poder, y descubrirán que toda bendición emana de esta verdad mantenida en su conciencia. Moren en la verdad del reino de Dios establecido en la tierra. Moren en la verdad de que yo estoy más cerca que su respiración, y más cerca que las manos y los pies. Moren en la verdad de que sus nombres están escritos en los cielos, de que ustedes son el Hijo Crístico de Dios, la imagen y semejanza de su ser divino, la manifestación de su gloria. Yo he venido para que ellos tengan vida, y para que la tengan abundantemente. Que su oración sea un descanso de palabras, un descanso de pensamientos, un descanso de deseos. No acepten pensamientos de angustia. El Espíritu de verdad, el Consolador, jamás los dejará, aunque todavía o canal de bien estuviera cerrado. El Consolador es una actividad de Dios dentro de su propia conciencia. Como tal, es en mucho, una parte integrante de su ser, tal como lo es su propia integridad, lealtad y fidelidad. El Consolador está dentro de ustedes. Es el paz, aquíétate para toda tormenta exterior y para toda perturbación interior. Abran las puertas de su conciencia y permitan que el Consolador hable. Permitan que el Consolador sea su seguridad. Permitan que el Consolador sea su provisión, su salud, la armonía de su hogar y la paz de su vida interior. Vivir la vida espiritual significa vivir en una atmósfera de total seguridad, a pesar de las circunstancias. Sé fuerte y ten valor. No temas ni desmayes. Porque el Señor tu Dios es quien va contigo. Él no te fallará ni te abandonará, es el soy y yo, no temas. Esta es la verdad sanadora más grande revelada a la conciencia humana. Para los discípulos, una tormenta representaba muerte y desastres, pero el Maestro vio solo otra oportunidad más de asegurarles, con aquellas palabras de consuelo: soy yo, no temáis. Esa misma confianza capacitó a Jesús para pararse ante Pilatos y decir: no tendrías poder alguno contra mí, a menos que te hubiera sido dado de lo alto. Fue este mismo poder en José el que dijo a los hermanos: no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Dios me envió por delante de vosotros para preservaros la vida. Las circunstancias que los confrontan pudieran parecer terribles, y el desastre inminente, pero el Cristo dice: soy yo, no temáis. Dios tiene raros caminos de atraerlos a sí mismo. En ocasiones lo que pareciera como un desastre, y la disolución de aquello que ustedes consideran más preciado, es el medio verdadero de despertarlos a la vida espiritual. Jamás miren las discordias temporales, la falta de demostración ni la ausencia de visión y comprensión espirituales, como fracasos. No fue falta de visión espiritual lo que condujo a Moisés y a los hebreos dentro del desierto de la experiencia. Fue Dios conduciéndolos hacia un sentido superior de bien. No fue falta de entendimiento lo que envió a Elías al desierto para estar tan hambriento que los cuervos tuvieron que traerle comida. Fue Dios probándole a Elías que aún había 7000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal, y que incluso en el desierto, ahí estoy yo contigo y soy capaz siempre de poner mesa delante de ti, en presencia de tus enemigos. No fue fracaso lo que llevó a Jesús a lo alto del monte para ser tentado ahí por el mal, o lo que lo llevó al desierto sin alimento. Fue la forma en que Dios le revelara que no buscara demostración en las cosas. Que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. No fue un fracaso lo que puso al Maestro en la cruz. Lo que encerró a Pedro y a Silas en la prisión. Lo que sujetó una víbora a la mano de Pablo. No. Estas fueron las oportunidades aportadas por Dios para probar la nada de aquello que el mundo llama un poder del mal, incluso un poder mortal. Jamás miren las discordias y desarmonías de su vida como si representaran una falta de entendimiento o demostración. Consideren esas infortunadas circunstancias como oportunidades que serán disueltas cuando ya no sirvan como espuelas para su despliegue espiritual. Tengan el coraje para mirar de frente a toda persona y circunstancia que consideren peligrosa o destructiva. En silencio, enfrenten la situación sin temor. Enfrenten la condición o a la persona, y descubrirán que ello, o él, es una imagen de su propio pensamiento. Y que por eso no hay causa, jurisdicción o ley que lo sostenga. Reconozcan a Dios como el alma de toda persona, y a Dios como la actividad en toda situación. No teman lo que el pensamiento mortal pueda pensar o hacer, puesto que el pensamiento mortal es autodestructivo. No teman los pensamientos o acciones del hombre cuyo aliento está en su nariz.
Ustedes son el templo de Dios, y Dios está en su santo templo, ahora. Ustedes son el templo del Dios vivo. Su cuerpo es el templo del Dios vivo. Su vida, su alma, su mente son el lugar donde mora la verdad. Y si ustedes moran en esta verdad y dejan que esta verdad more en ustedes, ningún mal llegará cerca de su morada. No teman. Descansen en fe y confianza en el reino de Dios. Yo jamás te dejaré ni te abandonaré. ¿Por qué toda esta lucha? Yo estoy justo en medio de ti, más cerca que el aliento, más cerca que las manos y pies. ¿Por qué luchas como si tuvieras que buscarme y procurarme? ¿Por qué luchas como si tuvieras que aferrarte a mí? Yo jamás te dejaré. Yo estoy contigo siempre. Yo te daré de beber. Yo te daré agua. Yo te la daré, así que no luches por el agua. No te afanes, solo aquíétate. Déjame alimentarte. No trates de vivir de pan, al menos no solo de pan. Vive de toda palabra, de toda promesa de las escrituras cumplidas en ti. Como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Solo cree, y yo te daré del maná escondido que es invisible al mundo, incompatible con el sentido común e incomprensible para el entendimiento humano, escondido en las profundidades de tu propio ser. Yo tengo carne que el mundo no conoce. Si tú me pides, yo te daré agua. Abandona la dependencia y la fe en la gente, circunstancias y condiciones. Muy dentro de ti, hay una carne que el mundo no conoce. Hay corrientes de agua y maná, ocultos. Todo esto está embebido e incorporado dentro de tu propio ser. Tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todo esto. Le place dártelo, no para que luches y te afanes por ello, sino para dártelo a través de la gracia. Siempre que una apariencia de discordia se avecine sobre tu horizonte, relájate, descansa, quédate en paz en la seguridad de mi presencia dentro de ti. Escúchame, la vocecita callada al centro de tu ser. Yo jamás te dejaré. Yo jamás te abandonaré. Incluso en el valle de sombra de muerte yo estaré contigo. Tú jamás conocerás la muerte. Tú jamás morirás. Yo te doy agua de vida que brota hacia vida eterna. Si escuchas mi vocecita callada, si descansas en los brazos eternos, si te relajas en mí, si dejas que todas mis palabras te alimenten y sean tu pan de vida y tu báculo, jamás morirás. Mi espíritu está contigo. Mi presencia va delante de ti. Yo voy a preparar un lugar para ti. Para de temer, para de dudar. Descansa en mi pecho, descansa en mis brazos, descansa en mi amor y apacíguate. Confía en el yo en el centro de tu ser. Cree que yo puedo hacer esto. Cree que hay una presencia en el centro de tu ser cuya única función es bendecir, ser una bendición y un instrumento de mi gracia. Confía en mí, cree solo en mí, no temas.